Y vamos a leer la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siendo Herodes, rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdote de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran de avanzada edad. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él por suerte, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera. Toda la gente estaba orando en el patio. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso, o sea, al lado de Zacarías, mientras estaba regando el incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de Zacarías cuando vio al ángel. Pero el ángel del Señor le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Altísimo. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire lo que pasa. Usted sabe que se habla mucho de la historicidad de Jesús, de la historia de Jesús. Sin embargo, llama mucho la atención porque dicen algunos que Jesús como tal no existió y que es un cuento. Sin embargo, mire qué interesante. Al leer este evangelio, oiga como dice al principio: siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías, pertenecía al grupo de sacerdotes de Abías. Si usted va a los registros históricos indican precisamente que en ese tiempo, hace 2021 años, con la fecha de hoy, había un rey llamado Herodes en Judea. Mire qué interesante. Vamos a ver también de que precisamente había un sacerdote llamado Zacarías de la tribu de Abías. ¿Y cómo sabemos esas cosas? Que eso fue así. Porque los romanos todo lo dejaban por escrito. O sea, imagínense, existe en la actualidad una carta de Poncio Pilato, la cual el Parlamento de Inglaterra o el Parlamento inglés confirma y reafirma de que esa carta pertenece a Herodes, a Poncio Pilato. ¿Cómo lo saben ellos? Porque los registros históricos de los romanos así lo afirman. Mire qué interesante. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, en la mitología griega, ahí está Hércules, como lo pone de manifiesto y como lo expresa mejor que nadie el obispo Barron, en inglés se llama Bishop Barron. Él explica claramente de que en la mitología griega, con Hércules, con Zeus y con todo eso, dicen cada de esta mitología, era así una vez. Sin embargo, cuando se habla de Jesucristo, no se dice era así una vez, once upon a time. No, se dice en el tiempo cuando reinaba el rey Herodes. Y precisamente
los registros históricos nos vienen a confirmar contundentemente de que en ese tiempo, de que en esa fecha precisamente había un rey que se llamaba Herodes, y así sucesivamente la historia nos va dando pincelazos contundentes de que la historicidad de Jesús es real, que Jesús es Dios y que Jesús es real. Eso para usted, para mí, es algo muy interesante. ¿Por qué eso es tan interesante para nosotros? Es para mí más que todo. Espero que para usted también lo sea. Porque nos vamos a encontrar que muchos ateos hoy en día niegan la historicidad de Cristo. Pero los mismos evangelios vienen a darnos a nosotros esa confirmación de que realmente Jesucristo, su historia, sí existió. Un hombre allá en la región de Judea, en un Galileo llamado Jesús. Y ya, como le dije anteriormente, la carta de Poncio Pilato, pues así lo confirma, ¿no? Está ahí en internet. Usted se busca carta de Poncio Pilato, ahí está en YouTube, vaya a Google, ahí usted va a encontrar lo que le estoy diciendo. Ahora bien, viniendo con el evangelio de hoy, o el que estoy leyendo, que está cargado de tanto gozo, de tanta alegría, de tantas promesas cumplidas, de tanto, ¿qué diría yo, verdad? De tanto anhelo espiritual para usted y para mí, porque las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Pero fíjense qué interesante. Este evangelio nos cuenta de que Isabel era estéril. Estaba casada con ese sacerdote Zacarías, los dos descendientes de una familia sacerdotal. Pero Isabel, al ser estéril, dice la palabra aquí que en el versículo 5, el versículo 6 del capítulo 1, oiga lo que dice: ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y las leyes del Señor. Mire qué interesante. La palabra de Dios se cumplen al pie de la letra cuando una persona vive de una manera coherente a los ojos de Dios. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros, hermanos que me escuchan? Que nosotros, al igual que Zacarías e Isabel, debemos de tratarlo humanamente lo que se pueda. Debemos de tratar de caminar según los mandatos del Señor. Mire qué interesante. Hay gente que anda buscando bendiciones de Dios. Hay gente que quiere que Dios le bendiga. Hay gente que quiere que el Señor le consiga un buen trabajo. Hay gente que anda buscando un hombre, que Dios le mande un hombre para hacer un buen matrimonio y formar una familia. Hay gente que anda buscando cosas materiales en este mundo y bienes espirituales. Claro que sí. Y todo eso es válido. No estamos en contra de la gente que anda buscando tener un mejor porvenir de vida y vivir una vida digna como Dios manda. De hecho, dicho sea de paso, es la voluntad de Dios. Es Dios el primero que quiere que tú vivas una vida digna. Es una deshonra, cristianamente hablando, para una persona que anda pidiendo en la calle, que anda mendigando, no por comida, sino para nutrirse de un poquito de droga. Llámese como se llama. Entonces, es algo como que no concuerda con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los vicios pues deshonran al hombre, la dignidad que tiene el hombre, al precio tan grande que nosotros fuimos comprados. Que un poquito de droga nos domine, pues una deshonra, como que nos quita a nosotros ¿cómo podría decirle yo? La dignidad de ser hijos de Dios. Pero este evangelio nos dice que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios y hacemos lo que está en la palabra de Dios
y tratamos de seguir lo que dice la palabra de Dios en su evangelio, si nosotros tratamos de vivir lo que la iglesia nos enseña, si nosotros tratamos de vivir una vida sacramental, conscientemente, oiga bien lo que digo, conscientemente, una vida coherente con la palabra de Dios, una vida coherente con lo que manda Jesucristo. Entonces, cuando una persona vive así, ¿qué es lo que viene pasando entonces? Entonces se cumple en ellos la voluntad de Dios en su vida. Y todo lo que piden a Dios será concedido, se es concedido. Cuando una persona, porque imagínense, es como que usted anda caminando en este mundo, hermano, y simplemente cuando Dios está contigo, cuando Dios te acompaña, pues es que nada puede detenerte, es que tú lo tienes todo simplemente. Tú estás en Dios. Y cuando se está en Dios, todo es posible para el que cree. Entonces, hermano que me escucha, cuando uno comienza a vivir la palabra de Dios, cuando uno comienza a vivir el evangelio, entonces todas las puertas se abren las compuertas del cielo y lluvia de bendiciones comienzan a caer sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia y sobre todo sobre la iglesia. Que hay mucha gente que dice que la iglesia está en crisis. La iglesia no está en crisis. En crisis están algunos miembros de la iglesia que no están viviendo lo que Dios nos manda en este evangelio. Yo se lo voy a repetir nuevamente para que usted entienda el concepto de lo que estoy hablando. Mire, Zacarías e Isabel, versículo 6 del capítulo 1 de Lucas dice: ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en participar, en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Cuando uno se esmera por Dios, hermanos, todas las puertas se abren. Cuando uno se esmera por las cosas de Dios, el diablo tiene que salir corriendo. Cuando uno se esmera por la cosa de Dios, todo es posible. Pero es que hay gente que quiere bendición en su vida, pero no se esmera por las cosas de Dios. Hay gente que quiere bendición en la vida, pero para ir a la misa, la cama está muy cómoda. Hoy es domingo, yo no me quiero levantar. Hoy es sábado, no me quiero. Las cosas del Señor hay que esmerarse. Cumplir las cosas que Dios nos manda en su palabra, en la iglesia, con los demás. Practicar el bien, hacer el bien a los demás. Amar al otro como si fuera uno mismo. Practicar la limosna, la ayuda a los demás, a aquellos que más necesitan. Hermanos que me escuchan, este es el evangelio. Este evangelio de hoy es algo vital para nosotros los cristianos. Es algo vital. Si uno cumple la voluntad de Dios. Yo hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que hace pacto económico con Dios. Óigame, pero ¿cómo tú vas a hacer un pacto económico con Dios si Dios no necesita dinero? Si Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Qué negocio tú vas a hacer con Dios? Yo a Dios le voy a dar $100 para que te dé 1,000 o para que te dé 1,000,000. Eso no funciona así. Porque en el mundo espiritual las cosas materiales funcionan de otra manera. La fe se concretiza haciendo el bien, eso sí, pero no un pacto con Dios. Yo haga pacto con el rubio de Galilea. No, hermano, el pacto con Dios se hace que uno decide: Señor, voy a cambiar de vida, voy a hacer el bien, me voy a convertir a ti, voy a volver a ti. ¿Para qué? Porque a eso venimos a este mundo. ¿A qué venimos a este mundo? Venimos a conocer, a servir y amar a Dios. Cuando usted y yo venimos a este mundo, cuando nacemos, cuando venimos a la existencia, venimos a esas tres cosas: a conocer, a servir y amar a Dios. ¿Para qué? Para estar con el Señor, por toda la eternidad. El reino de Jesús no es el reino de este mundo. Jesús nunca prometió a sus apóstoles: aquí en este mundo ustedes van a nadar sobre dinero. Aquí en este mundo ustedes no van a sufrir persecuciones. Jesús nunca dijo: en este mundo ustedes lo tendrán todo. No.
Jesús a sus apóstoles, los primeros cristianos, le prometió persecuciones, pero que él iba a estar con ellos. Jesús le aseguró que el mundo lo iba a rechazar, lo iba a perseguir y que iban a morir ejecutados por amor a Jesús. Y los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles, entonces estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Claro, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Cuando ellos vieron a Jesús que resucitó, que estaba vivo, y Jesús le enseñó las manos heridas, y dijeron, no, pues está bien, si tú me vas a matar por la causa de Cristo, aquí estoy, arráncame la cabeza, échame a los leones, échame a las fieras para que me comen en el circo romano. Y lo hacían, ¿por qué? Porque tienen la convicción del resucitado. Y Pablo en una ocasión llega a decir, todo lo considero basura en comparancia a Jesucristo. Y es que es así, todo es nada a comparancia de Jesucristo. Como dice aquella canción, fuera de ti, Señor, no quiero nada. Hermano y hermana, vamos a dejar el pecado. Vamos a alejarnos del pecado. Vamos a cortar con aquellas amistades que nos quitan esta gracia. Vamos a dejar aquellas personas que nos empujan fuera de Dios. Vamos a dejar aquellas cosas y costumbres y mañas que nos alejan de esta gracia tan grande que es vivir la palabra de Dios. De esta gracia tan grande que es conocer a Dios, amarle y servirle. Y eso es algo muy sencillo, hermano. Eso es algo muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, usted como bautizado que es ponerse en oración. Decir a Dios, Señor, yo no puedo nada. Tú lo puedes todo, tú lo eres todo. Decir, Señor, yo sin ti no soy nada, pero tú lo eres todo. Pero Dios, tú sin mí lo eres todo. Y tú sin mí sigues siendo Dios, pero yo sin ti no puedo. Así es sencillo, humildemente, venir a los pies del Maestro. Así como aquel que estaba en el Evangelio, que ayer decía que el fariseo, yo estoy bien porque yo no soy como aquel. Y sin embargo, aquel pobre se reconocía su pecado y decía, Señor, yo estoy aquí, yo no soy digno. Y dice el Señor en el Evangelio que aquel que se humilló a los ojos de Dios quedó ensalzado, hermano, que me escucha. ¿Qué importa lo que digan los hombres? Lo importante es lo que diga Dios. Eso es lo importante, lo que diga Dios. Pero hay que cumplir. Hay que cumplir. Y ese cumplimiento muy sencillo, sobre todo, es el cumplimiento del amor. ¿Cómo yo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo yo voy a amar a mis hijos? ¿Cómo yo voy a amar al vecino, a mi familia, a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá? ¿Cómo lo voy a amar si no amo a Dios primero? Porque ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es la fuente del amor. ¿Qué es Dios? Dios es el amor mismo. No es que Dios tiene amor, es que Dios es el amor mismo. Y cuando nosotros amamos a Dios, ese amor de Dios llega a nuestros corazones y llega un punto que hay tanto amor de Dios en nuestra vida que comenzamos a regar amor a los demás. Comenzamos a dar amor a los demás, hermanos que me escuchan. ¿Sabe lo que pasa con un corazón cuando no tiene a Dios en su corazón? Cuando un corazón no vive a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Entonces comenzamos a cortar a los demás porque no tenemos amor. A veces nosotros, las personas que estamos en la iglesia, que estamos en el templo, a veces somos como piedra bajo el agua. Y usted ve que la gente dice, pero mira, ese que va a la iglesia, y mira el ejemplo que da. Y es muy triste, hermano, porque aunque nosotros no debemos vivir por el ejemplo de los otros, pero sí llama mucho la atención. Y esto lo digo claramente porque Jesús es el primero que dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Nosotros no estamos aquí para mirar lo que el otro haga, si lo hace bien o lo hace mal. Nosotros tenemos que vivir. Pero qué bonito fuera, qué precioso, hermoso fuera, que todos en la iglesia viviéramos cristianamente y que nosotros se reflejara el amor de Dios. Que nosotros se reflejara aquel amor que veían los primeros cristianos allá en Hechos de los Apóstoles, cuando decían, mira cómo se aman, mira cómo viven los cristianos, cómo se aman los cristianos. Porque los primeros cristianos, en ellos no existía la crítica.
En ellos solamente existía el bien de los demás, buscar el bien del otro, porque eso es el amor. ¿Qué es el amor? Buscar el bien del otro. Si yo amo a mi esposa, si yo amo a mis hijos, si yo amo a mi familia, ¿qué yo ando buscando de ellos? Si realmente lo amo, ando buscando su bien, que sean bien. Si amo mi comunidad parroquial, si amo mi comunidad en la iglesia, yo deseo que todos los servidores, que todos estén bien, que echen para adelante materialmente y espiritualmente, que todo el mundo progrese. Eso es el amor. El amor no es yo mirar a un hermano que está cojeando de un lado y entonces evidenciarlo a las cuatro esquinas para que la gente vea lo mal que está. No, eso no es el amor. El amor es orar por él. Llamarlo la atención con caridad, decirle, mira, debes de caminar así, 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 así. Eso es el amor, hermano. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Así como dice esta palabra de Dios, que vivían, que eran personas cumplidoras a los ojos de Dios. Es el deseo mío, hermano, que me escucha, que tú seas también un cumplidor, una cumplidora a los ojos de Dios. Y que también te esmeres en las cosas de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué tal? Le pongo este ejemplo. Hay gente que cuando tiene que ir para la iglesia, o tiene que ir para el ciclo de oración, o tiene que hacer algo de Dios, es como si llevara un saco, un quintal de arroz en la espalda, como si llevara una carga pesada, como si llevara un saco lleno de piedra. Hay personas que las cosas de Dios le resultan como llevar un saco de piedra encima y que tiene que caminar 200 metros con ese saco de tierra. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hay amor. Porque no hay amor. El que ama a Dios, las cosas de Dios le resultan gustosas. Como dice el salmista, pruebe y vea qué bueno es el Señor. Gusta y ve qué bueno es el Señor. El único que da la paz, el único que da el gozo, el único que da la templanza. Volviendo a este evangelio, para ir concluyendo. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes, versículo 8, estaban oficiando al Señor, le tocó la suerte a Zacarías de entrar como de costumbre al templo. Le voy a explicar qué era lo que pasaban cuando esos sacerdotes entraban al templo. Una vez al año el sacerdote podía entrar al templo. No todos los días ni a cada rato. Donde estaba el arca de la alianza. Estamos hablando en el tiempo de Jesús. El arca de la alianza. ¿Qué tenía el arca de la alianza? El arca de la alianza tenía el maná, tenían las leyes y tenía el cetro de Aarón. Y el sacerdote entonces venía cada año y pasaba al templo a ofrecer con incienso los pecados del pueblo. Todos los años, una vez al año, no toda la semana, no cada 6 meses, una vez al año entraba el sacerdote al templo. ¿A qué? A ofrecer incienso, el sacrificio del pueblo que estaba afuera. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba afuera, haciendo ¿qué? El pueblo estaba orando afuera. Mientras el sacerdote, en ese año le tocó a Zacarías, entraba dentro del templo. Mientras el sacerdote entraba, los otros sacerdotes, ¿qué hacían? Estaban afuera. ¿Y qué hacían afuera los otros sacerdotes? Pendiente. ¿Pendiente a qué? Porque si ese sacerdote en ese año completo había cometido un pecado mortal, cuando llegaba frente al arca de la alianza, allí mismo caía desplomado. Se moría. Entonces el sacerdote tenía que vivir en un estado moral muy alto. A Zacarías le ponen como la costumbre, ¿no? Estamos hablando ahora mismo un poquito de la historia en teología, ¿no? Le amarraban una soga por aquí, por la cintura, y mientras los sacerdotes estaban en silencio, cuando escuchaba que caía, lo jalaban muertecito. Y si estaban pendientes, cuando entraba a la presencia de Dios,
Cuando entraba al arca de la alianza, entonces si salía caminando, quiere decir que todo estaba bien. Pero los sacerdotes que no podían entrar al templo, estaban fuera, pendientes, a ver si escuchamos un ruido, un golpe, ¡pum! Jálenlo, que se murió. Zacarías estaba allí en el templo, frente a la presencia de Dios, frente al altar mayor donde estaba la presencia real de Dios, donde estaba el arca de la alianza que fue construida por Moisés, donde había un poquito de maná del desierto, aquel maná que habla la Biblia que le dio a comer pan del cielo, la Eucaristía, donde estaban también los escritos, los 10 mandamientos de Moisés, la palabra de Dios. El cetro de Aarón, donde estaba el poder, donde está la llave, vamos a decirlo así, sacerdotal, linaje del sacerdocio real de Cristo. Y allí estaba Zacarías y un ángel le habló. Un ángel del cielo se le apareció y a hablar con Zacarías. Y le dijo a Zacarías, mira Zacarías, pues tú vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Juan. Será lleno de Espíritu Santo. Y va a ser una alegría para ti, pero también para muchos más. Y muchos israelitas se van a convertir a través de él. Irá delante del Señor a prepararle el camino a Jesús. Será lleno de Espíritu Santo. Mire qué interesante. Versículo 14. Será para ti un gozo muy grande y muchos se alegrarán con su nacimiento. Versículo 15. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni tomará alcohol y estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Juan, esta profecía que está diciendo el ángel Gabriel, porque fue el ángel Gabriel, el mensajero de Dios que se le apareció a Zacarías, esa profecía inmediata se cumplió al pie de la letra unos mesecitos más adelante. ¿Cuándo? Cuando la Santísima Virgen María, en el versículo 41, ¿verdad que sí? A ver, ¿dónde está? Sí. Así fue. Cuando la Santísima Virgen María viene y le dice a Isabel, Shalom. Cuando le da el Shalom, o sea, después de la anunciación, ya viene, si usted lee la Biblia, unos versículos más adelante, vamos a ver que después en el versículo 39, allá está la visitación. Cuando viene María y le dice, cuando dice, entró Zacarías a saludar a Isabel. Al oír Isabel el saludo, el niño, versículo 41, el niño dio saltos en el vientre de Isabel y se llenó del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el shalom, con el saludo de la Virgen María, se llenó Juan Bautista del Espíritu Santo. Con el saludo de la Virgen María, ¿por qué? Porque ya la Virgen María venía llena del Espíritu Santo. Hermano que me escucha, que nosotros también en este día tan hermoso quedemos llenos de Espíritu Santo. Recuérdate que la promesa de Dios es para todos y la voluntad de Dios es que todos se salven. Dios mandó a Jesucristo para que el mundo se salve. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Por eso mandó a Jesucristo. Pero tenemos un compromiso que cumplir. Y así como Isabel y Zacarías, que vivían una vida coherente a los ojos de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, llevando a cabo con fidelidad y entrega el servicio y se esmeraban por Dios, que de igual manera tú y yo nos entreguemos a Dios y cumplamos el mismo cometido, la misma enmienda que Dios nos manda. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana. Un abrazo muy grande de tu hermano. Bendiciones. Hasta la próxima.